En este video vamos a ver filtros activos. Un filtro activo generalmente es un circuito analógico que utiliza componentes activos, típicamente amplificadores. Estos amplificadores se pueden diseñar con elementos discretos, es decir, empleando transistores, polarizándolos con alguna configuración específica como emisor común, base común o colector común. Aunque estos filtros activos se pueden diseñar también con respuestas tipo Butterworth, Chebyshev, elíptico, gaussiano, etc., su diseño es mucho más elaborado y un poquito más complicado, ya que se juega con un número más elevado de componentes y variables. Para el diseño de los filtros vamos a emplear amplificadores operacionales. El desempeño de este tipo de filtros va a depender mucho de la calidad de los circuitos que estemos utilizando, principalmente porque los amplificadores operacionales se utilizan en frecuencias relativamente bajas por abajo de 100 MHz. Por supuesto, hay amplificadores operacionales que pueden trabajar a frecuencias un poquito más elevadas, inclusive hay algunos componentes que pueden llegar a trabajar a los 800-900 MHz. Sin embargo, son amplificadores operacionales muy específicos y con valor relativamente caros. También hay que considerar los elementos que se van a utilizar alrededor de este amplificador operacional, es decir, el tipo de resistores, capacitores o inductores que se pudiesen necesitar para conformar los polos de la función de transferencia. Por ejemplo, tenemos nosotros una configuración para un filtro pasabajas que nos va a introducir 20 decibeles por década de atenuación. Hay que recordar que una década es 10 veces el valor de una frecuencia que a mí me interesa. Por ejemplo, si yo diseño una frecuencia F1 a 10 veces la frecuencia F1, yo voy a tener un valor aproximado de 20 decibeles de atenuación. Para esta configuración yo voy a utilizar este amplificador operacional, el cual va a tener una resistencia de retroalimentación, y esta retroalimentación va a ser negativa con el fin de evitar oscilaciones y evitar ciclos de histeresis en el amplificador. A la entrada se va a utilizar un capacitor en paralelo, el cual me va a proporcionar el polo que yo necesito y una resistencia de entrada. ¿Cómo lo vamos a diseñar? Vamos a considerar que la resistencia R, es decir, esta resistencia de entrada, va a tener un valor exactamente igual que la resistencia de retroalimentación. Vamos a seleccionar la frecuencia de corte y una vez que tengamos estos dos valores, vamos a calcular el valor de C, el cual está dado como 1 sobre 2pi Fc, que es mi frecuencia de corte, por el valor de la resistencia. Como ejemplo, vamos a diseñar este filtro con una atenuación de 20 decibeles por década, con una frecuencia de corte de 50 MHz. En el caso de un simulador en el cual podemos utilizar elementos ideales, la frecuencia de corte la podemos hacer inclusive a frecuencias mucho mayores. Sin embargo, aquí tratamos de hacer un ejemplo de un filtro que se puede realizar de una manera más realista. Entonces, vamos a proponer que la resistencia de retroalimentación, así como la resistencia de entrada, sea de 1 kilo ohm, y como ya tenemos la frecuencia de corte que va a ser de 50 MHz, hacemos el cálculo, por lo cual nuestro capacitor va a tener un valor de 3.18 picofaradios. Entonces el filtro nos va a quedar de esta manera: un amplificador operacional con una resistencia de retroalimentación de 1 kilo ohm, un capacitor de entrada en paralelo de 3.18 picofaradios y una resistencia de entrada de 1000 ohms. Aquí estamos utilizando el modelo del amplificador que utiliza el simulador, donde tiene una ganancia de 1 por 10 a la 6, un desfase de 0 grados, las resistencias de entrada R1 y R2 de 1 mega, que es lo que nos indica la teoría de un amplificador operacional, que la impedancia de entrada es muy grande y la impedancia de salida es relativamente pequeña, mostrada como R3 de 100 ohms. La frecuencia de corte que utiliza este amplificador es de 100 GHz, por lo cual es un modelo relativamente ideal. Simulamos
y no tenemos esta respuesta, una respuesta claramente de pasabajas, donde en la banda de paso yo tengo una ganancia de 6 decibeles. Por supuesto, yo podría controlar un poquito más la ganancia con respecto a los valores de la resistencia de retroalimentación y de la resistencia de entrada, recordando que en un amplificador operacional, cuando no tenemos capacitores involucrados, la ganancia de este circuito va a depender mucho de que la resistencia de retroalimentación sea mayor que la resistencia de entrada. Entonces ahí podemos incrementar nosotros la ganancia del filtro. A una frecuencia de corte de casi 3 decibeles por abajo de la frecuencia de la amplitud que yo tengo, en este caso mi amplitud máxima es de 6 decibeles, la frecuencia de corte se va a dar cuando yo tenga 3 decibeles menos que este valor, es decir, de 3 dB aproximadamente. Entonces aquí no pusimos exactamente 3, pero es un valor muy próximo y aquí podemos observar que la frecuencia de corte se da en los 50 MHz. Por otra parte, también puedo tener un filtro pasabajas con una mayor selectividad y tenemos una configuración en la cual nos puede proporcionar una atenuación de 40 decibeles por década. La configuración es la siguiente. Nuevamente tenemos una resistencia de retroalimentación negativa, el mismo capacitor que teníamos a la entrada con una resistencia de entrada, pero también vamos a tener un capacitor de retroalimentación hacia la entrada, desde la salida hacia la entrada. Pero en este caso la retroalimentación está dada directamente hacia la entrada del dispositivo y no hacia la terminal negativa de mi amplificador operacional, por lo que aquí ya no tenemos una retroalimentación que nos genera un comportamiento de integrador, sino que nos va a generar un polo a la señal que yo tengo aquí a la entrada. En este caso vamos a tener dos polos que va a estar generado por C1 y por C2 y nuevamente otra resistencia de entrada que se va a agregar a la que ya teníamos anteriormente. ¿Cuáles son nuestros criterios de diseño? Primero vamos a considerar que R1 es igual a R2 es igual a R3. Vamos a seleccionar la frecuencia de corte y con esos valores vamos a calcular el valor de nuestro primer capacitor como .707 entre 2pi por frecuencia de corte por el valor de la resistencia de retroalimentación. Aquí cabe considerar que por motivos de simplificación estamos tomando en cuenta esta simplificación, R1 igual a R2 igual a R3, perdón, a RR. Sin embargo, estos valores podrían cambiar. Si yo agrego valores de R1 y R2 relativamente más pequeños que RR, yo podría tener una mayor ganancia de mi amplificador, pero podría generar por ahí una oscilación, lo cual no me conviene. Y por último, en el caso de nuestro capacitor C2, vamos a establecer que va a tener el valor del doble de lo que calculamos para C1. Para hacer un ejemplo, vamos a tomar en cuenta la misma frecuencia de corte que en el caso anterior, pero diseñándolo con una atenuación de 40 decibeles por década. Entonces proponemos nuevamente R1 igual a R2 igual a RR con un valor de 1 kilo. C1 lo calculamos con la fórmula que habíamos puesto anteriormente y nos da un valor de 2.25 picofaradios, por lo cual C2 va a ser el doble de este valor y nos da un monto de 4.5 picofaradios. Armamos el circuito en el simulador, tenemos la resistencia de retroalimentación de 1 kilo como lo habíamos propuesto, el capacitor de entrada en paralelo de 2.25 picofaradios, el capacitor de retroalimentación de 4.5 picofaradios y las resistencias de entrada de 1 kilo cada una, como habíamos propuesto con el valor de la resistencia de retroalimentación. Simulamos el circuito y obtenemos una gráfica donde podemos observar que el comportamiento es pasabajas. Ahora aquí podemos observar nuevamente que nuestra ganancia del amplificador en la banda de paso es de 6 decibeles. Nuestra frecuencia de corte es 3 dB por debajo de la amplitud máxima. En este caso tenemos 6 menos 3 dB, casi 3 dB a la salida. Y podemos ver
que nuestra frecuencia de corte se aproxima a los 50 MHz. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre tener la configuración de 20 decibeles por década y 40 decibeles por década? Pues es simple. Mientras mayor atenuación tengamos por década, tenemos un filtro que presenta mayor selectividad. Comparando las curvas, las de color rosa, bueno, aquí se traslapan las dos, podemos ver que en frecuencias bajas ambas respuestas presentan una ganancia de 6 decibeles. La de color rosa tenemos la respuesta de 20 decibeles por década, mientras que la de color café tenemos de 40 decibeles por década. Y como podemos observar, que presenta de 40 decibeles por década tiene una mayor selectividad, recordando que la selectividad va a ser mayor cuando esta pendiente sea más grande, es decir, cuando se acerque a una respuesta de casi 90 grados. Sabemos que esa respuesta de casi 90 grados es imposible de obtener de manera realista, pero la selectividad la podemos incrementar incrementando el número de polos de nuestra respuesta. Aquí podemos ver cómo se cumplen los 20 decibeles por década. Suponiendo que aquí tenemos los 3 decibeles, en la parte de la banda de paso yo tengo 6 decibeles, en toda esta banda yo voy a tener 6 decibeles. Y en una década de 500 MHz, es decir, 10 veces la frecuencia de corte de 50 MHz, es decir, 500 MHz, yo tengo menos 14 decibeles. Menos 14 decibeles más 6 decibeles, yo tengo 20 dB de atenuación. Para el caso de 40 decibeles por década, yo tengo que a 500 MHz, que es 10 veces la frecuencia de corte, yo tengo menos 34 decibeles. Menos 34 decibeles más los 6 decibeles que yo tengo en la banda de paso, tengo 40 decibeles. Aquí estamos considerando que la frecuencia de corte se da en un valor de 0 dB, es decir, aquí, como si tuviéramos una respuesta ideal. Entonces es la manera de cómo ver que si se están cumpliendo los 20 y los 40 decibeles de atenuación por década. Sabemos que en el caso ideal se cumplen, pero en el caso real esta atenuación pues, no va a tener los 20 decibeles exactos, puede variar un poquito más, puede variar un poquito menos, lo mismo que en 40 decibeles, pero eso va a depender nuevamente de la calidad de los circuitos que estemos utilizando. Entonces, de este video podemos observar que yo puedo realizar filtros con respuestas específicas, en este caso con respuesta pasabajas, utilizando un amplificador operacional a la cual le estamos agregando circuitería alrededor de este para generar los polos de la función de transferencia. Para el caso de 20 decibeles por década utilizamos un polo el cual se está generando con un capacitor de entrada, y para el caso de 40 decibeles por década estamos agregando dos polos que se agregan con los dos capacitores, uno a la entrada y el otro en retroalimentación.